Bueno, pues vamos a bajar el Zuckerberg Trail ahora a finales de octubre. Estamos hoy en un día que ha estado lloviendo, entonces la pista está un poco húmeda. Vamos a ver, saltamos por aquí y saltamos más por allá. Pillamos el peralte, saltito y para abajo. Esta pista está dividida en tres sectores muy claramente diferenciados. Este primero va por zona abierta, por campos, y es más llano, es más de ir trazando y tomando peralte. El segundo entra al bosque, que es mucho más técnico y empinado, y ya luego el tercero es corto y acaba al final de la pista, simplemente salir del bosque y llegar al final. La pista como tal son poco más de 2 kilómetros, 2 kilómetros 100, y baja a 325 metros, por lo que tiene un desnivel promedio del 15% más o menos. Pero bueno, se compensa eso con las partes como esta más llanas y luego la más empinada. Aquí hay que tirarle para no tocar esa piedra y bien peraltadito. Venga para abajo. Y aquí acabamos la primera sección. Entramos a la segunda, que empieza con unas curvas de lado a lado al principio, también llanitas. Han reparado la pista esta semana pasada, la anterior. La pista la mantiene un club de bicis de la ciudad. Bueno, como el nombre de la pista indica, el Zuckerberg Trail. Zuckerberg es montaña, así que Zug es la ciudad a la que acaba cayendo, la capital, y el club de la ciudad es el que lo mantiene. Aquí entramos al bosque, hay un pequeño drop que cae en curva. Bueno. Y ahora pasamos a una sección con piedras que, bueno, hoy estarán un poco más resbaladizas de lo normal, pues aquí así un poco recto y llegamos abajo. La curvita, pasamos al lado de la carretera, por aquí es por donde se sube, y entramos a lo largo de la carretera, justo ahí al ladito, con un saltito aquí, otro saltito allá, y ahora curva de izquierdas, maderas con cuidado que no resbalen, y si se tira aquí un poco, se salta entero. Como podemos ver, es claramente otoño. Hace una semana que han empezado a caer las hojas y ahora está todo ya con mucha hoja, mojado y resbaladizo como el suelo. Aquí se divide en dos líneas, la negra por la derecha con un saltito que si se encara bien se hace bonito. Muy bien. Ahora para aquí, por las maderas, que resbalarán un poco hoy, y otro salto. Par de peraltes, llegamos a una bajada bonita de madera con un camino que cruza por debajo, y aquí se vuelve a dividir ahora en pista roja y negra. La negra no tiene mucha complejidad, simplemente hay una raíz recta aquí en este punto que, bueno, con cuidado, y aquí ahora estas piedras pasa por la derecha, se salta bien y se hace recto entre las curvas. Y ahora aquí ya pillamos la parte final del bosque, estamos por aquí, curvita a la izquierda, un poco más cerrado, bonito, es la parte más oscura esta, y ahora aquí velocidad y un pequeño saltito, si se pilla bien esto, aquí, y volvemos a pasar al lado de la carretera, esta vez por debajo, por el túnel que hay pequeño. En un día que no está mojado se puede peraltar un poco, pero hoy como que no. Y aquí entramos ya a la última sección, tercera, la más corta, no tiene mucha complejidad. Ahora al principio son estas curvas así, y después llegamos a la caída del riachuelo que pasa por aquí al lado, que es esta zona de aquí, y aquí tenemos dos drops, el pequeño que tiene rampa para no hacerlo, el grande, y un tercero que han hecho ahora con forma de ola, que al final acaba pareciéndose al grande.
que es este. Peralte, con maderas que resbala un montón, y aquí con velocidad se salta entero. Ya está. Maderita, par de bumps que se acompañan con el cuerpo, se hacen muy bien. Y aquí ya, último tramo, pues saltar, salto hacia arriba. Esta zona resbala un poco más aún, por eso han puesto rejilla aquí, la cual también resbala lo suyo, así que con cuidado en días como hoy. Y ahora entramos a la última sección, que es de bosque, también con un par de curvas en ese, y esta en realidad es la sección más peligrosa, es donde es más fácil caerse, porque el tipo de tierra que hay aquí resbala muchísimo más. Entonces hay que ir con ojo. Llegas hacia aquí abajo, después te saltas todo confiado y vas, que es donde te caes. Y aquí ya salimos. Se puede subir esta subida a esta bajada desde el funicular, el cual está 100 metros por aquí recto, o se puede subir por carretera, la cual está cerrada fines de semana y festivos en ciertas horas, y es cerrada a vehículos motorizados, y se puede subir en bicicleta bien. Desde la ciudad, desde abajo de todo, son unos 11 minutos, 10 minutos subir hasta aquí con una bicicleta de 17 kilos y sin motor, y desde aquí el funicular, estación inferior hasta la de arriba, han sido hoy 28 minutos, así que una media hora también llegar hasta arriba. Y aquí, al lado del funicular, hay lavadero de bicicletas.